Por desgracia, la carne cocinada a la brasa, la carne de barbacoa, es una carne mucho más cancerígena que la misma carne cocinada de otra manera. En este vídeo os voy a explicar a qué es debido, que me imagino que es algo que ya la mayoría conocéis, y al mismo tiempo os voy a dar 10 consejos muy sencillos de aplicar para evitar que la carne hecha en barbacoa sea tan cancerígena para vosotros. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, aquí os lo cuento. Si eres de los que te gusta la carne, muy posiblemente serás un adorador o adoradora de la carne a la brasa. Pero por desgracia te tengo que decir que esta carne tiene en su composición, debido al proceso de cocción en barbacoa, mayor capacidad de generar un cáncer. Esto es debido a que mientras estás haciendo la carne a la brasa, del humo de la barbacoa, ya sea de barbacoa de carbón o barbacoa de leña, esta carne se va enriqueciendo de aminas policíclicas y de hidrocarburos policíclicos también en general. Dos sustancias que tomadas habitualmente, porque te comas una barbacoa no va a pasar nada, ni 2, ni 3, ni 4, pero si eres una persona que tradicionalmente te gusta mucho la carne de barbacoa, estas aminas policíclicas y estos hidrocarburos tienen mayor capacidad de alterar nuestro ADN, generando por lo tanto mayor posibilidad de que con el tiempo generes un cáncer. Un cáncer de colon va a ser lo más habitual que aparezca si eres una persona muy amante de la carne en barbacoa. ¿Y qué consejos te puedo dar? Pues en primer lugar, evita hacer barbacoas única y exclusivamente de carne roja. Intenta poner en la barbacoa carnes blancas, por ejemplo, carne de pollo, carne de conejo, verduras, pescado, porque vas a reducir la capacidad global del producto cocinado de generar un cáncer. Otra manera de reducir la incidencia de cáncer por consumo de carne de barbacoa es que antes de echar la carne a la barbacoa la tengas marinando un mínimo de unos 30 minutos. Esto es debido a que en el proceso de marinado vas a poner una barrera de aceite y azúcares entre la carne y el humo y el fuego de la barbacoa. Estos azúcares y este aceite van a crear una protección a la acción que va a tener este humo y estas aminas del humo, en la generación de algún tipo de cáncer. Otro consejo, y esto es aplicable sobre todo a si haces barbacoas con brocheta, es que entre trozo y trozo de carne de la brocheta pongas pues pimiento o cebolla, es decir, que rodees la carne. Básicamente de lo que se trata es de evitar en lo posible el contacto entre la carne y el humo rico en aminas que desprende el carbón o la madera de la barbacoa. También viene genial echar hierbas o echar especias sobre la carne. Básicamente las hierbas y las especias tienen compuestos fenólicos que evitarán, no al 100%, pero sí en un porcentaje interesante, la adhesión de estas aminas cancerígenas procedentes del humo a la carne que posteriormente te vas a comer. Por ejemplo, viene muy bien echar un poco de romero, un poco de tomillo, ricos en compuestos fenólicos que nos evitarán la adhesión de estas aminas. Lógicamente, evita la formación de humo excesivo. Ya sé que es imposible, porque toda barbacoa lleva humo, pero a veces ponemos madera más verde o el carbón no estaba completamente seco y generamos una barbacoa excesivamente rica en humo. Este humo nos va a ahumar la carne, introduciendo en ella gran cantidad de compuestos cancerígenos. De entrada, por favor, controla ese exceso de humo. Otro consejo fundamental es que evites el chamuscado de la carne. Yo sé que es muy agradable, hay personas que les encanta ese bordecito de la carne que queda casi negro como chamuscado por la acción intensa del fuego. Eso es lo más cancerígeno de la carne hecha en barbacoa. Otro consejo, aunque más de alguno me diréis que el sabor no es el mismo, es que precocines la carne al horno. La cocines un poquito al horno y luego la hagas a la brasa.
Esto básicamente lo que pretende es que se cocine la carne a la brasa, pero que no esté tanto tiempo en contacto con los efectos nocivos del humo de la barbacoa. Si la barbacoa la haces con madera en lugar de con carbón, utiliza siempre maderas que ardan a baja temperatura. Por ejemplo, la madera de arce arde a mucha menor temperatura que la madera de, por ejemplo, almendro, ¿vale? Cuanto menor sea la temperatura de ignición, de quema de la madera, menor capacidad de generar aminas y por lo tanto de hacer que la carne sea tan cancerígena. Otro consejo muy sencillo de hacer en este caso es que no pongas trozos muy gordos de carne. Pon trozos de carne más finos de manera que se hagan en muy poco tiempo, que el tiempo de contacto de la carne con la potencia del fuego, con la brasa o con la madera que esté ardiendo, sea el mínimo posible. Y por último, dale continuamente la vuelta a la carne, que se haga rápido, que el tiempo de contacto con las aminas policíclicas del humo sea el mínimo posible. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.